Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. 6 personas murieron y al menos 21 resultaron heridas en un atentado terrorista en una estación de autobuses de Jerusalén cuando 2 atacantes abrieron fuego contra los civiles. Entre las víctimas se encontraba Jacob Pinto, un joven español de 25 años, nacido en Melilla y que había emigrado para estudiar el Talmud. Además, se da la circunstancia de que acababa de casarse. También fueron asesinados los rabinos Levi Yitzhak Pash y Yosef David, el estudiante Israel Menzer, la ciudadana argentina Sarah Mendelssohn y Mordejai Steinsteck, un cardiólogo originario de Estados Unidos. La policía de Israel ha indicado que los 2 terroristas implicados en el ataque han sido neutralizados por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado que estaba presente en la zona. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado una reunión con los servicios de seguridad para analizar la situación tras el ataque en Jerusalén. Hay gente que tiene el don de la oportunidad política. Mientras ayer Sánchez lanzaba su cortina nazi, su cortina de humo nazi, para tapar los escándalos de las saunas del suegro y los escándalos de corrupción, y pues los palestinos se encargaban de demostrar dónde está la barbarie. La barbarie está en quienes son capaces de entrar en un autobús con fusiles y ametrallar a la gente, matando a 6 personas e hiriendo a 21. Entre los muertos precisamente está un español. Mientras Sánchez hablaba, los palestinos terroristas palestinos asesinaban a un español en Israel. No es el único Sánchez que tiene el don de la oportunidad. También esa señora que preside la Junta de Extremadura, que no se le ocurre mejor momento de salir para blanquear al PSOE y apoyar sus políticas que ayer, o justo horas antes de que asesinen a un español en Israel. Lo de Sánchez pues tiene su explicación, ¿no? Al fin y al cabo, él está embarcado en su cortina de humo para tapar que en las saunas de su suegro se prostituían menores de edad, y que Begoña Gómez pagaba en negro los anuncios en revistas porno para público gay, y también para tapar todo lo relativo a la corrupción. En Sánchez tiene una explicación lógica, práctica, su actitud. Saca lo más nazi que lleva dentro, forzado por las circunstancias. Tiene que presentarse como paladín de lo que sea, en este caso pues como paladín del hitlerismo reconvertido, porque si no, pues, los titulares le presentan como lo que es el suegro, el yerno de un proxeneta que quizá ha subido en la política gracias a las grabaciones ilegalmente obtenidas en esos lugares de prostitución, y que además pues dirige la mayor red de corrupción probablemente de nuestra historia. Yo creo que va camino la corrupción, la macrotrama de corrupción de Sánchez va camino de sobrepasar la de los ERE, que mira que había puesto el listón alto. En Sánchez, por tanto, eso de sacar el nazi que lleva dentro, pues hombre, va un poco forzado por las circunstancias. Pero en el PP, ¿qué impulsa a una María Guardiola a salir a hacer el ridículo? ¿Cómo se las arregla María Guardiola para siempre salir en apoyo de las cosas que el PSOE pone en marcha? El PSOE pone en marcha una campaña infame contra Israel para blanquear a los que realmente le molan, que son los de Hamás, que por cierto ayer felicitaron a Sánchez por sus medidas contra Israel, y va el PP y se suma a la campaña. O sea, tenemos el gobierno más corrupto de la historia. Tenemos un gobierno que, según dice el propio PP, está destruyendo las instituciones. Y entonces va María Guardiola y sale a hacer de coro de Sánchez.
Dice Sánchez, odiamos a Israel. Y dice María Guardiola, badum, badum, badum. Odiamos a Israel. María Guardiola, badum, badum, badum. ¿En serio? O sea, incluso suponiendo que María Guardiola fuera tan estúpida como para creerse la campaña de libelos contra Israel, que nada tiene que envidiar a las campañas de libelos nazis de los años 30 del siglo pasado, incluso aunque fuera tan estúpida para creerse eso, no tiene un atisbo, un mínimo de inteligencia para callarse sus opiniones, simplemente para no hacer de comparsa de un gobierno que, según su propio partido, el de María Guardiola, es lo peor de lo peor. Pues que realmente el PP, cuando está haciendo teatros, cuando dice que el gobierno es lo peor de lo peor, y lo que realmente le sale de dentro al PP es hacer seguidismo del gobierno. En fin, qué oportunidad de quedarse callados pierden algunos. A María Guardiola alguien tendría que recordarle aquella frase tan sensata que mucha gente debería aplicarse. Más vale permanecer callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmar los pronósticos. Bueno, ayer The Objective publicaba una entrevista de Ketty Garat con la exmujer de Ábalos, y por la noche Telecinco pues emitía la entrevista, o la primera parte de la entrevista, no lo tengo muy claro, con la exmujer de Ábalos, donde, bueno, pues casi todo es salsa roseo, pero en la entrevista con The Objective, pues la exmujer de Ábalos confirmaba lo que ya habíamos dicho la semana pasada aquí, que es que ella había denunciado a la dirección del Partido Socialista las actividades de Ábalos y no le habían hecho ni caso. Y por la noche, pues bueno, la exmujer de Ábalos soltó un par de perlitas. No, soltó 3 perlitas interesantes. La primera, cuando le preguntaron por el dinero de Ábalos, dijo, pues miren su pasaporte. Vamos, lo que estaba diciendo es que Ábalos se lo ha llevado al extranjero. La segunda perlita fue una andanada a Pedro Sánchez. Dice que Ábalos no hacía nada, bueno, que hablaba todos los días con Sánchez y que no hacía nada sin consultarle, más o menos. No es literal, pero más o menos fue el mensaje que vino a lanzar. Y luego la tercera, pues es algo que confirma, pues, lo que llevo diciéndoles a ustedes durante muchísimo tiempo. Escuchen lo que dice de Koldo y de Cerdán. Les hablamos ahora de las declaraciones de la exmujer de José Luis Ábalos, ya que ayer se emitió la primera parte de la entrevista en la que dio algunas claves de cómo gestionaba presuntamente la corrupción el Partido Socialista. Carolina Perles, la tercera exesposa de José Luis Ábalos, aseguró que Koldo García, la mano derecha de Ábalos, era en realidad un topo de Santos Cerdán, colocado para controlar a su marido, y lo describió como un matón. De hecho, de buena parte de su conducta presuntamente delictiva, culpa directamente a Koldo García, de quien dice que respondía a las órdenes del entonces secretario de Organización del PSOE, que ahora está en prisión provisional. Según su testimonio, la llegada de Koldo García a su entorno coincidió con cambios en el comportamiento de José Luis Ábalos, a quien acusa de manejar dinero en efectivo de forma sospechosa y de llevar una doble vida con amantes y prostitutas. Además, la exesposa del exministro relató que descubrió correos comprometedores con otra mujer y que denunció la implicación de su entorno en prácticas corruptas vinculadas al caso de mordidas en contratos públicos. Carolina Perles dice que avisó directamente a dirigentes socialistas como Adriana Lastra y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, incluso que fue citada por Begoña Gómez para tomar un café, y cuenta que a la mujer del presidente prefirió no darle mucha información porque parecía que Begoña Gómez quería sonsacarle qué sabía y qué no. Bueno, que Koldo era un topo de Cerdán, dice la exmujer de Ábalos. Bueno, es de cajón, ¿no? Lo llevo repitiendo en estos micrófonos desde hace muchísimo tiempo. Koldo no era un hombre de Ábalos.
Koldo era un hombre de Cerdán y de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en 2014 escribió ese artículo poniendo por las nubes a Koldo, llamándole el último Izcolari del socialismo navarro. Koldo venía del socialismo navarro. A quien encarga Sánchez custodiar sus avales en las primarias es a Koldo, no es a Ábalos, a Koldo, al chico de confianza. Cerdán era el socialismo navarro. Ábalos venía de Valencia. Y cuando Ábalos asciende, Sánchez y Cerdán le ponen a Koldo. Le ponen a Koldo para controlarle. Luego al final, pues los dos resulta que hacen migas, pero vamos, que el advenedizo en ese grupo era Ábalos. Vamos a ver cómo se desarrolla este embrollo de amistades, este embrollo de lealtades. Porque al final, pues Koldo tiene que hacer frente al embate de la justicia. Cerdán tiene que hacer frente al embate de la justicia. Ábalos tiene que hacer frente al embate de la justicia. Y cada uno tiene sus intereses personales. Y cada uno tiene su historia con los demás. Y cada uno tendrá que evitar ser el único que se coma el marrón. Hablábamos de la entrevista con Koldo García en Voz Populi el otro día, donde Koldo pues lanzaba algunos mensajes que yo creo que son muy claros. Yo no dudo de la inocencia de la mujer de Sánchez y la familia de Sánchez, pero me gustaría que defendiera Sánchez mi inocencia con la misma pasión. Vamos, que Koldo está hasta las narices de que le hayan, como él dice, utilizado y ahora le dejen tirado como una colilla. Sánchez es como los magos esos que ponen un montón de palitos en el escenario y platillos dando vueltas. Tiene muchos platillos por todo el escenario dando vueltas. Uno de ellos se llama Koldo, otro de ellos se llama Ábalos, otro se llama Cerdán, otro se llama García Ortiz, otro Begoña Gómez, otro David Sánchez o David Azagra o como se haga llamar, el autor de la danza de las chirimoyas. Y todos los platitos giran y giran y giran, y al lado de eso pues tiene otros platitos que dicen Huawei y Zapatero y Maduro. Y Sánchez, su pregunta es, ¿cuál de los platitos se me caerá antes? Yo creo que el que más sabe de todos, sobre todos, es Koldo. La exmujer de Ábalos sabe mucho, pero vamos, sabe más Koldo y tiene más material. Y además me da la sensación de que aunque la exmujer de Ábalos parece que tiene bastante mala leche y está bastante quemada, Koldo está mucho más quemado. Vamos a ver si no es el platito de Koldo el primero que se cae al suelo. Bueno, mientras tanto, al otro lado del Atlántico, pues la cosa se calienta un poquito más y empezamos a conocer algún dato interesante sobre los pagos de Maduro. Muy interesante. Que sirve de aperitivo para entender por qué Sánchez puede estar tan nervioso por la derivada internacional y por qué está provocando abiertamente a Estados Unidos. Quizá para que Estados Unidos pues tome represalias y el poder presentarse como mártir antes de que salgan los datos que demuestren que es corrupto. Observen lo que está pasando en Venezuela. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha amenazado con la posibilidad de declarar en armas a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha desplegado buques en el Mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y república en armas, de norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía
y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y vendrían entonces, como dijo Cipriano Castro, vendrían nuevos Boyacá, nuevos Carabobos, nuevos Junín, nuevos Ayacucho. Vendría la historia grande otra vez. Nosotros somos gente que trabaja para la paz, pero se prepara. Si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla. Así que eso está contemplado en los planes. Nicolás Maduro es también protagonista en Reino Unido después de conocerse que Boris Johnson habría cobrado unas 40.000 libras tras reunirse con la dictadura venezolana. Pese a que el exmandatario británico dice que no ha cobrado nada, sí que reconoció que se había convertido en una suerte de canal diplomático secundario para la causa de Venezuela. Por cierto, que en esta suerte de negociaciones el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está teniendo un papel fundamental, ya que está impulsando en Madrid reuniones para promover lo que llama una transición neochavista que implique la salida de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino del poder. Para conseguirlo buscan apoyos en exiliados venezolanos y en contactos en Washington a través de Qatar. La fórmula incluiría también a la exfiscal Luisa Ortega Díaz y al exministro Rafael Ramírez y persigue instalar lo que llaman un relevo controlado dentro del propio chavismo. Bueno. ¿Saben ustedes quién fue el último que hizo un llamamiento al pueblo en armas a arroparle? Se llama Pedro Sánchez, que cuando su jornada de reflexión, aquella que se fue 5 días para no dar explicaciones sobre las primeras informaciones que afectaban a su corrupta mujer, ¿se acuerdan que convocaron una manifestación delante de la sede de Ferraz para apoyar a Pedro Sánchez? Y fueron 4 y el del tambor, y eso que movilizaron autobuses desde toda España. Un partido que tiene 20.000 concejales no fue capaz de reunir en Madrid a más de 4.000 personas. Un partido que tiene 1 millón de votos en Madrid no fue capaz de reunir a más de 4.000 personas. Vamos, que el llamamiento al pueblo a defender a Sánchez pues fue un fracaso clamoroso. Es lo que tiene encerrarte en el búnker y empezar a mover divisiones imaginarias. Lo de el gobierno venezolano, pues en fin, ¿qué quieren que les diga? Si hay que tomar las armas, me parece que lo que va a pasar es que no las va a tomar ni Maduro, porque habrá cogido un avión y se habrá ido a Moscú o a donde pueda encontrar acomodo con todo el dinero robado a los venezolanos. Pero vamos, que el gobierno venezolano está nerviosito. Y además creo que a lo mejor tiene más datos pronto para estar más nerviosito, porque ya saben ustedes que está el Pentagon Pizza Report, que mide la cantidad de pizzas vendidas en las pizzerías alrededor del Pentágono, y se detecta que siempre que hay movida, siempre que hay mambo, pues hay un incremento en el número de pizzas pedidas porque hay gente trabajando a deshoras en el Pentágono. Bueno, pues hace 4 horas se detectó uno de esos picos en pizzas vendidas alrededor del Pentágono. Parece una tontería, pero por regla general acierta en que hay movida el Pentagon Pizza Report. Bueno, hemos conocido ayer pues que Zapatero está brujuleando para tratar de encontrar una solución a la situación venezolana y tratando de ofertar al gobierno americano que se quiten de en medio Maduro y los demás narco-bolivarianos, y entonces dejar un gobierno chavista de gente no manchada, pues que prometa unas elecciones a corto plazo y tal. Vamos, que continúe el régimen pero quitándose de en medio a la cúpula actual. Zapatero no tiene ningún interés en que siga Maduro. Maduro le importa un soberano bledo, pero Zapatero necesita desesperadamente que siga el chavismo, que siga el régimen, porque si no, si cae, pues entonces empezaríamos a conocer, por ejemplo, los pagos que se han producido. Muy interesante esto del pago de 240.000 libras a Boris Johnson después de reunirse con Maduro. ¿Cuántos políticos y expolíticos más occidentales, me refiero, han estado cobrando del dinero obtenido a partir de la sangre de los venezolanos? Pues eso precisamente es lo que no quiere que averigüemos Zapatero, y por tanto necesita a toda costa que el régimen continúe.
que no haya una transición a la democracia que permita abrir las cárceles y permita abrir los archivos. Pero me temo que tiene pocas posibilidades Zapatero de conseguir su objetivo. Estuvo reunido con un general chavista aquí en Madrid, con un exdiputado opositor, pero me da la sensación de que Trump va por otros derroteros. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el presidente Donald Trump habló este lunes en el Museo de la Biblia ante la Comisión de Libertad Religiosa, que celebró una audiencia sobre la libertad de culto en las escuelas. En su discurso, el presidente señaló que el Departamento de Educación emitiría una nueva guía protegiendo el derecho a la oración. Por otra parte, un tribunal de apelaciones se negó este lunes a anular el veredicto del jurado contra el presidente Trump en el caso de la agresión civil y difamación de la escritora E. Jean Carroll. Trump había argumentado que la decisión del Tribunal Supremo de 2024 sobre la inmunidad presidencial le hacía inmune a la demanda, una alegación que el Tribunal de Apelaciones rechazó. Por otra parte, Francia enfrenta una nueva crisis política tras el colapso del gobierno después de que el primer ministro François Bayrou perdiera una moción de confianza en la Asamblea Nacional. Con una votación contundente de 364 a 194, los legisladores respaldaron la moción para destituir a Bayrou, marcando un hito en la inestabilidad política del país. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos. Y vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Hoy seguiremos con avisos activos en el este peninsular y en Baleares, donde habrá tormentas localmente fuertes en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. Allí siguen sufriendo el temporal que dejará incluso granizo y rachas de viento muy fuertes en Tarragona, en Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde en varios municipios hoy han cancelado las clases. También habrá lluvias en Galicia y en el Cantábrico. De forma más débil y ocasional, las precipitaciones pueden afectar a zonas aledañas. En el resto de la península predominarán los intervalos nubosos y en Canarias tendrán cielos cubiertos con lluvias en los nortes de las islas más montañosas. Bajan notablemente las temperaturas máximas en el extremo sudeste peninsular y seguirán prácticamente sin cambios en el resto. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad.